Yo quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Creo de alguna forma que lo que vamos a hablar del día de hoy es importante saberlo, es importante entenderlo, es importante vivirlo, porque de pronto se nos olvida de alguna forma cuál es la consecuencia de seguir a Cristo, cuál es la consecuencia de alguna manera de tener a Cristo en nuestro corazón y que Dios traiga esta transformación en nuestra vida. Y yo he titulado este mensaje El llamado a la libertad. Y quiero leerles un pasaje de la Biblia y a partir de ese pasaje quiero que escudriñemos o analicemos algunas cosas muy importantes acerca de la libertad que nosotros podemos obtener en Cristo. Y el pasaje que quiero que leamos es Gálatas 5, versículos 13 al 15. Gálatas 5, versículos 13 al 15. Y dice de la siguiente manera: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Ahora, este pasaje de la Biblia es extraordinario porque nos revela una gran verdad acerca de la libertad y nos pone en perspectiva, en una perspectiva muy específica acerca de lo que Dios espera que hagamos con esa libertad, acerca de lo que Dios quiere la manera en la que Dios quiere que nosotros usemos la libertad que nosotros hemos obtenido a través de Jesucristo y de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y yo en este mensaje quiero que analicemos tres particularidades acerca de la libertad en Cristo. Hay tres cosas que yo veo en este pasaje y quiero que las analicemos profundamente. La primera de ellas es que la libertad es un llamado. Y lo dice al principio del versículo 13 de Gálatas 5. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Y me llama mucho la atención el que se diga que es un llamado, que somos llamados a vivir en libertad. Ahora, lo interesante también es que por lo general cuando uno lee la Biblia o lee las diferentes versiones de la Biblia, siempre pueden variar algunas palabras, siempre pueden de alguna forma usar ciertos sinónimos como para complementar o entender un poco mejor a lo que se está refiriendo el autor del original de cada uno de los versículos. Pero lo interesante es que en este versículo prácticamente todas las versiones utilizan la palabra llamado. Es interesante que esto suceda. Ahora, es bien importante que nosotros aceptemos esta verdad, que Dios nos ha llamado a ser libres, que Dios nos ha llamado a que nosotros obtengamos esta libertad. Ahora, ¿qué es el llamado? ¿A qué se refiere con llamado? ¿A qué se refiere con esta palabra que de pronto puede ser medio mística o medio extraña? Porque incluso a veces nosotros predicamos que nosotros fuimos llamados a servirle a Dios, que una persona fue llamada a ser misionero, que una persona fue llamada a abrir una iglesia o yo qué sé. De alguna forma puede ser que hayas escuchado la palabra llamado. ¿Y qué es un llamado? Y un llamado es una invitación. Prácticamente es una invitación, pero no es cualquier invitación. El llamado es tener el honor de ser invitados. Y esto yo lo puedo sacar del contexto de las palabras originales que se usaron para escribir este versículo. O cuando se usa, la palabra original cuando se usa para referirse a un llamado, justamente en su etimología podemos entender que es una invitación, pero no es cualquier invitación, sino es una invitación de honor. Es una invitación que te honra al momento en que a ti te la den, te la ofrezcan. Y a ver, el hecho de que sea un honor, una invitación de honor, no habla de una exclusividad, no habla de algo exclusivo, sino de algo realmente relevante y de algo auténtico. Ahora, todos aquí tenemos el honor de ser invitados a vivir en libertad por parte de Dios. Tenemos el honor de ser invitados por parte de Dios a vivir una vida extraordinaria llena de libertad.
pero no la libertad que nosotros pensamos o el prejuicio que nosotros tenemos acerca de la libertad, sino la verdadera libertad que Dios nos ha traído a través de del sacrificio de Jesús. Y saben, el problema está en que por lo general tenemos esta percepción de la invitación, y cuando hablamos de una invitación pensamos o luego se nos viene a la mente como una especie de filtro. Por ejemplo, si tú tienes una fiesta, pues tú no invitas a cualquier persona a tu fiesta. Si tienes una boda, no invitas a cualquier persona a tu boda. Es más, entregas una invitación tal vez en papel para que sea un poco más formal, envías una invitación por WhatsApp, envías una invitación por Facebook o por redes sociales, pero una invitación es como una especie de filtro. No cualquiera puede ir a esta fiesta si no tiene esta invitación. Esa es la percepción que nosotros tenemos de una invitación. Y cuando alguien te hace una invitación, pues te sientes honrado, te sientes considerado. Y eso pues de alguna forma te lleva a corresponder esta invitación. Ahora, de alguna forma esta percepción nos ha llevado como a pensar que Dios solamente llama o invita a ciertas personas. Pero la realidad es que el llamado o la invitación de parte de Dios funciona completamente al revés acerca de las invitaciones o la percepción que tenemos de acerca de las invitaciones. O sea, si a ti te invitan, tú te sientes honrado. Sin embargo, lo que hace honorable la invitación del llamado es que pocos se atreven a aceptarla. O sea, ahorita que dije, hermanos, el próximo jueves la fiesta del pastor, ustedes dijeron, aquí estoy el próximo jueves, ¿verdad? Porque es fácil aceptar una invitación como esa. Es fácil aceptar una invitación a una boda, a un 15 años. Es fácil. O sea, lo sientes como algo bueno. Y te sientes honrado. De esa forma, tú te sientes honrado al momento de ser invitado. Pero en el caso de Dios o en el caso del llamado a vivir en libertad, tú no te sientes honrado, tú no eres honrado al ser invitado, sino eres honrado al aceptar la invitación de Cristo. Y esto es bien importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta cuando hablemos de libertad. Porque Dios a ti te está dando el honor de que aceptes esa libertad que Él tiene para ti. A que aceptes esa libertad que Él ha preparado para ti. Y por algo dice Gálatas, Dios nos ha llamado, Dios nos ha invitado, y el honor nosotros lo podemos obtener al momento de aceptar esta invitación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pocos se atreven o pocos aceptan el llamado a vivir en libertad. Es más, hasta parece que a algunos les encanta vivir en esclavitud. ¿Conoces alguna vecina, algún vecino que dices a ellos les encanta vivir en esclavitud? ¿Conoces algún vicioso que digas le encanta vivir en vicios? ¿Conoces a alguien que digas no, a esta persona le encanta vivir en esclavitud? Y no es que le encante en sí, sino que de alguna forma no han querido aceptar la libertad que Dios les ha propuesto. No han querido aceptar la libertad que Dios les ha traído. Les ha pasado que ustedes le comparten, sabes que una persona está pasándola mal, que está viviendo en vicios, o una persona que está pasando por situaciones difíciles y quieres, y sabes que tienes la solución y quieres que esa persona acepte la solución, pero no, te desespera tanto que no la quiere aceptar porque hasta parece que está tan cómodo en esa situación que simplemente por la misma razón de que ellos no aceptan esa invitación a seguir a Cristo, esa invitación a entregarle sus problemas a Cristo, pues simplemente no van a poder disfrutar de la libertad que Dios tiene para ellos. Es bien importante que nosotros pongamos esto en práctica, que nosotros nos atrevamos a aceptar esa invitación. Yo quiero decirles a todos los que el día de hoy de alguna forma se sienten esclavos de algo, porque estoy seguro que algunos se sienten esclavos de algo, tal vez de un vicio, tal vez de un problema, tal vez de un pecado, tal vez te sientes esclavo a la depresión, te sientes esclavo a la ansiedad, tal vez te sientes esclavo a diferentes cosas, simplemente no sientes que estás viviendo en libertad. Yo el día de hoy quiero retarte
a que te atrevas a aceptar esta invitación que Dios te ha dado. Porque te digo algo, cuando tú aceptes esta invitación, la libertad que vas a vivir de ahora en adelante simplemente va a ser extraordinaria. Muchos prefieren vivir la esclavitud del legalismo o en la esclavitud del libertinaje. El legalismo y el libertinaje son esclavitud. O sea, ¿qué es el legalismo? Aquellas personas que se van al extremo de no hacer nada con una intención de no ofender a Dios, pero literal de no hacer nada. Son personas que si te subes al altar con tenis blancos, como yo, se ofenden y juzgan. Eso es el legalismo. Utilizar de una forma exagerada y poco bíblica todo lo que Dios hace referencia en su palabra. Simplemente hay un corazón de juicio. Ahora, tienen una buena intención, quieren agradar a Dios. Yo conozco personas que llegan a este extremo, pero su intención, su verdadera intención es agradar a Dios. Pero a veces se les olvida que hay cosas más importantes que ciertas cosas superficiales de las que de pronto se hace demasiado énfasis. Eso es el legalismo. Pero por otro lado está el libertinaje, que es prácticamente hacer lo que se te pegue, como diría mi mamá cuando estaba enojada y estaba chiquito, lo que se te pegue la regalada gana. Lo único regalado que tenía ese momento era la gana, imagínense. Eso es el libertinaje. Libertinaje es que tú digas, pues yo puedo pecar y pues no pasa nada. Es más, que nadie me puede juzgar porque todos son pecadores, y vives una vida desenfrenada con el pretexto de que nadie te puede juzgar, de que solamente Dios te puede juzgar y que solamente Dios puede condenarte. Y si bien es cierto eso, vivir en libertinaje es una especie de esclavitud. Tanto las personas que se privan de cosas por un legalismo, como las personas que abusan de la libertad, están en una esclavitud. El legalismo es la ignorancia de la libertad y el libertinaje es el abuso de la libertad. ¿Por qué esto es importante? Porque en el contexto de este pasaje que estamos leyendo, a lo que hace referencia es justamente a una actitud legalista. Si tú lees antes del versículo 13, vemos de particularmente hablan de la circuncisión y de cómo se obligaba o se juzgaba a las personas que no eso, ¿sí? Es que no pongan palabras difíciles en la Biblia, ¿verdad? Circuncidaban, ¿sí? A eso hacía referencia. O sea, decía, es que nadie te puede obligar a hacerlo, decía Pablo. Y después de todo esto ya menciona esta parte de la libertad, donde dice, el legalismo a ti ya no te puede obligar, porque Dios ya te trajo esta libertad. Y es más, después vamos a ahorita hablar un poquito más de eso, pero después en el versículo 14 dice que la ley se resume en un solo mandamiento, ¿sí? Y de alguna forma hace referencia a esta actitud legalista. O sea, que había personas en ese momento que vivían en este legalismo que no los dejaba avanzar o disfrutar de todas las cosas que Dios tenía para ellos. Pero también es una realidad que hay personas que abusan de la libertad. Hay personas que piensan que libertad es hacer lo que uno quiere, pero la libertad no es eso. La libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es algo mucho más profundo, mucho más interesante. Es algo mucho más poderoso que simplemente hacer lo que tú quieres. Y estos dos extremos para un cristiano es peligroso. Tanto las personas que se privan de cosas que pueden ayudarles a poder avanzar en su propósito, avanzar en su vida y obtener cosas de parte de Dios, como también las personas que están viviendo en un uso de libertad exagerado que no les trae nada bueno. Y sabes,
ignorar y abusar la libertad es una forma de esclavitud. Porque eres o esclavo de la ignorancia o vas a ser esclavo de las consecuencias. Eres esclavo de no saber de todas las cosas que Dios tenía para ti que te perdiste. Pero también eres esclavo de las consecuencias de tus acciones. Y es bien importante que nosotros esto lo tengamos en cuenta. Porque en ningún momento estoy hablando de personas que no conocen a Dios. Estoy hablando de personas que conocen a Dios, pero que usan de una mala forma la libertad que Dios les ha dado. Y esto es lo que nos está diciendo Gálatas en este momento. Se sabe que una persona es verdaderamente libre por la forma en la que usa su libertad. Yo voy a saber si tú realmente eres libre por la forma en la que tú estás usando tu libertad. Y no porque simplemente te veo que no tienes unas cadenas, que no tienes algo que te está atando. Simplemente por la forma en la que tú usas tu libertad, ahí es donde se encuentra la verdadera libertad. Y esto me lleva a la segunda peculiaridad que habla Gálatas acerca de la libertad. Primero vemos que la libertad es un llamado, que es un llamado, es una invitación de honor, es una invitación de honor que Dios te hace para que tú vivas en una libertad extraordinaria. Pero la segunda peculiaridad que habla Gálatas acerca de la libertad es que la libertad es una responsabilidad. Primero es un llamado, pero también es una responsabilidad. El problema de conceptos como libertad, como amor, incluso la misma fe, es que son conceptos que se prestan a la interpretación personal que proviene de la experiencia de cada persona, de cada quien. Cada quien interpreta la libertad, el amor y la fe desde su experiencia. Y ese es un problema, porque de pronto uno piensa que está viviendo en amor y realmente a lo mejor nada más estás viendo en una parte del amor y no en el concepto completo del amor. Por ejemplo, los que estamos casados. Tú pensabas que amabas a tu novia antes de casarte, ¿verdad? Y te casaste amándola. Te casaste amándolo. Pero supiste cuándo era el verdadero amor, cuando qué. Cuando dejaba los calzones ahí tirados, ¿verdad? Cuando no le bajaba al baño. Ahí supiste lo que era el verdadero amor, ¿verdad? Ahí supiste lo que era verdaderamente amar. A lo que voy es que a veces nos quedamos con una pequeña parte de, por ejemplo, del amor de la libertad. Pero ya cuando lo vivimos verdaderamente, ahí es donde entendemos realmente qué es lo que significa. En la libertad es exactamente lo mismo. En la libertad uno piensa que por el hecho de que tú decidiste el día de hoy venir aquí, tienes libertad. Y les digo algo, sí, tú viniste porque tú quisiste. Bueno, espero, no sé si alguien te obligó a venir, pues ni modo, no, esto no aplica para ti, ¿verdad? Pero tú estás aquí porque quieres. Tú tuviste la libertad, tienes la libertad de estar en otro lado en este momento. Tienes la libertad de estar viendo la final. No, los eliminaron los Rayados, ¿verdad? Perdónenme. Tenías la libertad de hacer otra cosa, pero tú decidiste estar aquí. Si bien eso es una libertad, claro, es una libertad. Nadie te puede obligar a lo contrario. Sin embargo, la libertad es mucho más que eso. Porque si bien tú puedes estar aquí por tu propia cuenta, viniste por tu propia cuenta, por tu propia libertad, pero la forma en la que vas a salir, eso puede representar una verdadera libertad. Porque si el día de hoy tú eres libre del pecado, tú eres libre de las ataduras, tú eres libre de la amargura, eres libre del resentimiento, eres libre de cualquier otra cosa, entonces la libertad crece en un concepto mucho más amplio que simplemente el hecho de que tú pudiste estar aquí simplemente porque tú quisieras. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la libertad es algo mucho más amplio. Y el problema es que a veces nosotros nos limitamos solamente a lo primero que pensamos o a lo primero que vivimos. En pocas palabras, ahora sí que como se dice coloquialmente, cada quien cuenta como le va en la feria, ¿verdad? Cada quien cuenta como vive todo esto que estamos diciendo. Y para muchos allá afuera, para muchas personas, incluso familiares o amigos nuestros que están allá afuera en la sociedad,
nuestra creencia, nuestra forma de vivir, no necesariamente representa un ejemplo de libertad. Pero tú y yo sabemos, porque lo hemos experimentado, lo mucho que se disfruta esta libertad, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora, para no complicarnos tanto con ejemplos particulares de lo que pudiera ser la verdadera libertad, quiero darte una definición de libertad. Y es una definición que es una definición literal de un diccionario, pero que yo la complementé con algo más que creo hace más amplio el significado de la libertad. La libertad es la facultad natural y espiritual del hombre o de la mujer de obrar de una manera u otra o de no obrar, o sea, de hacer o de no hacer. Por lo tanto, es responsable de sus propios actos. Lo voy a volver a repetir. La libertad es la facultad, o sea, es la virtud, es el hecho de poder hacerlo. Es la facultad natural, pero también es la facultad espiritual de nosotros como seres humanos de hacer o de no hacer y de ser responsable de eso que hicimos o eso que dejamos de hacer. En pocas palabras, la libertad es una responsabilidad. O sea, ser libres es una responsabilidad. Ser libres no nada más es, bueno, hago lo que quiera, no. Ser libres es aprender a que la responsabilidad, a que la libertad trae consigo una responsabilidad. Y déjame decirte algo, tú eres libre hasta que dejas de hacerte responsable. Tú eres verdaderamente libre hasta que dejas de hacerte responsable. En el momento en el que tú te dejas de hacer responsable de lo que tú haces o de lo que tú dejas de hacer, entonces ahí es donde termina tu libertad. Ahí es donde termina esa libertad. El problema es que muchos queremos hacer, pero pocos queremos hacernos responsables de lo que hacemos. Muchos queremos ser la excepción a la regla, por ejemplo, en el tránsito, en las calles. Muchos queremos que nos perdonen que nos pasamos un semáforo, que no traemos la licencia y queremos ser esta excepción a la regla. Pero pocos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me hago responsable de lo que estoy haciendo. ¿Y sabes por qué me doy cuenta? Porque muchas veces, híjole, les voy a contar, les cuento un chisme así bien. La vez pasada me pararon, hermanos, un tránsito. Y la verdad, les voy a decir honesto, la verdad, tenía razón. Lo que pasa es que yo acababa de cambiar mi celular y no había enlazado mi celular al carro. Ya ven que pueden hacer llamadas, enlazarlo en el carro y pues hacer llamadas y pues ahí no hay problema, ¿verdad? Pues yo en ese momento me hablaban por teléfono, lo puse en altavoz y la verdad es que yo no iba viendo el teléfono, pero tenía mi teléfono en la mano, iba manejando y estaba hablando por teléfono. Yo sé, hermanos, que no es un buen ejemplo. Yo sé que probablemente ustedes van a decir, ni siquiera deberías estar predicando por eso. Pero yo tengo libertad. No, se crean. No, la verdad es que la verdad sí estuvo mal. O sea, por algo existen las reglas y por algo hay que ser cuidadosos, ¿no? El punto es que yo estaba así y pues me para el tránsito, ¿no? Y el tránsito me dice, oiga, pues iba usando el celular. Le dije, mira, la verdad, así como que usando el celular, pues no, o sea, lo tenía en altavoz y iba llamando, pero bueno, o sea, si tú dices que estuvo mal, estuvo mal. Y me dice el tránsito, pues la multa son como 30,000 pesos. Yo le dije, pues Dios proveerá. No, pues yo le dije, mira, la verdad es que si tú consideras que me la tienes que poner, ponme la multa. Ahora, hermano, no es porque me sobre el dinero. Yo en ese momento estaba diciendo que no me la ponga, que no me la ponga, que no me la ponga. Me dice, y te van a quitar 6 meses la licencia. Y vas a hacer no sé cuántas horas de servicio comunitario. Le dije, ¿y qué? ¿Me va a poner a cocinar a todos los tránsitos también? ¿O qué? Le dije, mire, si esa es la multa, póngamela. Si eso es lo que tengo que hacer, póngamelo. No hay ningún problema. Yo reconozco que iba hablando por teléfono, usted lo vio, adelante. Me dice, pero pues nos podemos arreglar de otra manera.
Le dije, ¿cómo? No, le dije, pues mire, la verdad es que yo no quiero hacer eso. Yo soy cristiano. Me dice, ¿y luego? Me dice, muchos otros cristianos se han arreglado de otra manera. Y dije, dígame nombres, porque si vienen el miércoles a las 5, aquí los evidenciamos, ¿verdad? Le dije, mira, la verdad es que no. O sea, póngame la multa. ¿Dónde trabajas? Y ya yo le iba a decir que en el Oxxo de aquí en la esquina. Le dije, no, pues en una iglesia que se llama Castillo del Rey La Fe. Ah, sí, ya sé dónde. Total, por pura gracia de Dios no me la pusieron, hermanos. Pero le voy a decir algo. Me llamó mucho la atención que me dijera, y luego hay muchos cristianos que no se hacen responsables de sus acciones. Y les digo algo, hermanos. Esto es algo que como mexicanos tenemos arraigado en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de pensar. Que siempre hay una forma de solucionar las cosas. Y por lo general esa forma de solucionar las cosas es una forma incorrecta. ¿Tenemos la libertad? Pues entre las lagunas legales y entre que nadie quiere peinarse, chismearse de nada, probablemente tú tienes la libertad. Pero ¿qué es lo que va a traer eso a tu vida si accedes a aparentemente hacer a lo que nosotros llamamos libertad? ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que está trayendo a nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? Nos quejamos tanto de que existe mucha corrupción en nuestro país y oramos para que Dios ponga personas que no sean corruptas en los puestos de gobierno, pero si los primeros corruptos somos nosotros, los primeros que hacemos o caemos en una especie de corrupción somos nosotros, que siempre queremos hacer las cosas de forma chuecas y no hacernos responsables. Yo quiero decirle algo y quiero invitarlo a algo. Primero, que maneje bien, que no haga nada que pues lo amerite a que lo paren, pero si llegaran a pararlo, a que se haga responsable de sus acciones. ¿Lo pararon por ir en exceso de velocidad? ¿Y sabes que ibas a exceso de velocidad? Reconócelo. ¿Sabes qué? Sí, iba a exceso de velocidad. Pero es que la multa está carísima. Te digo algo, lo que menos te debe preocupar es cuánto vas a pagar por la multa, porque lo que vas a pagar por caer en corrupción es mucho más caro que una multa. Y no estoy hablando solamente de dinero, también en el aspecto espiritual, en el ejemplo que le das a tu familia, porque tus hijos te están viendo, tus hijos están viendo lo que haces, y tus hijos tienen que aprender a hacerse responsables desde siempre. Si tú quieres enseñar, es más, si tú quieres que tus hijos vivan en libertad, tus hijos no van a vivir en libertad solamente por lo que tú los dejes hacer. Es que ellos tienen la libertad de decidir lo que ellos quieran hacer, entonces son libres. No, ellos no van a ser libres por lo que hagan, van a ser libres por la forma en la que se hacen responsables de sus acciones. Y el primer ejemplo de tus hijos eres tú. Y el primer ejemplo de tu familia eres tú. El primer ejemplo de tu colonia debes de ser tú. Así que cuando haya una pelea de vecinos, usted sea responsable también. Así que cuando haya algo en lo que tiene que hacerse responsable, hágase responsable. Y ahí es donde usted va a encontrar una verdadera libertad. Y por lo que vemos en el pasaje de Gálatas 13, y leyendo la segunda parte, primero dice que somos llamados por parte de Dios a ser libres, y después dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando leemos esto, todo cobra sentido. Todo cobra sentido. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, sí. Satisfacer tus deseos de tu naturaleza pecaminosa, lo puedes hacer. Pero eso no significa una verdadera libertad. Eso significa abusar de tu libertad. O sea, libertinaje, lo que hablábamos ahorita. Tengamos mucho cuidado de no confundir libertad con libertinaje. Y si estás pecando, tú puedes aspirar a tener esta verdadera libertad.
Si estás viviendo en pecado, puedes aspirar a tener esta verdadera libertad. ¿Pero cómo? Tienes que hacerte responsable de tus pecados. ¿Sabes cuál es la razón por la cual muchos no confiesan o no reconocen que están viviendo en pecado? Porque no quieren ser responsables de su pecado. No quieren hacerse responsables de las consecuencias de su pecado. Y te digo algo, Dios es tan misericordioso que Él te perdona cualquier pecado, que Él te perdona cualquier cosa. Pero pocas veces, por no decir ninguna, pero pocas veces, no va a estorbar para que tú no sufras las consecuencias de tus decisiones. Y la realidad está, cuando uno peca, cuando uno hace algo, hay una consecuencia. Y tenemos que hacernos responsables. Y es mejor que te hagas responsable de tu pecado, que te hagas responsable de esas acciones, a que lo andes ocultando y que después las cosas sean mucho peores. Atrévete a confesarle a Dios tus pecados. Reconoce que estás viviendo en un pecado. Reconoce que estás haciendo algo mal. Pídele perdón a Dios. Y sabes, eso va a traer una verdadera libertad. Muchos cristianos no se sienten en libertad porque no han querido dejar un pecado o porque no han podido dejar un pecado. Entonces están esclavos a algo que espiritualmente no los deja avanzar. Porque el pecado es lo que hace, no te deja avanzar en el propósito que Dios tiene para ti y en todas las cosas extraordinarias que Él tiene para ti. La única forma de hacerte responsable de tu pecado es confesando, es arrepintiéndote y alejándote del pecado. El problema a veces de esta parte del pecado es que muchos solamente se quedan en el confesar. No saben la cantidad de personas que vienen y nos dicen: es que yo he sido mala persona y he hecho esto, pero siguen pecando en lo mismo, porque probablemente no hay un arrepentimiento genuino. Ahora, no nada más es arrepentirte, porque uno puede sentir el dolor del pecado. Uno tiene que aprender a alejarse del pecado. Uno tiene que alejarse de eso. O sea, con todo respeto, pero hay personas que dicen: es que yo no puedo dejar la pornografía. Y sabes, hay cosas tan prácticas que puedes hacer de la pornografía para quitarte la pornografía, para dejar ese pecado de la pornografía. Hay cosas tan prácticas que es tan obvio que dices: ¿sabes qué? A veces no es que no quieras, es que no estás haciendo lo suficiente. Y hacer lo suficiente es tomar decisiones radicales. O sea, si hay jóvenes aquí que me están viendo y que vives en casa de tus papás, tienes que tomar decisiones radicales. Deja el celular un año. Déjalo. Deja la computadora un año, nomás para las tareas y enfrente a tus papás. Déjalo. Pero es que luego, ¿qué van a saber mis amigos de tu vida? Para empezar, no creo que les interese tanto. Para empezar, ni siquiera es necesario. Y segundo, ¿qué es más importante? ¿Lo que tus amigos digan y piensen de ti o tu vida espiritual? Porque te digo algo, la pornografía, lo que va a traer a tu vida es destrucción. Va a destruir tu mente. Va a destruir tu mente. No estoy exagerando. Va a destruir tu mente. Te va a llevar a que te conviertas en alguien que tú no quieres convertirte. Pero para eso tienes que alejarte del pecado. Si tú quieres restaurar tu familia porque sabes que hiciste algo que te alejó de tu familia, aléjate de esa persona que te alejó de tu familia. Aléjate por completo. Es más importante tus hijos, es más importante la salud mental y espiritual de tus hijos que ese momento romántico que aparentemente estás viviendo con otra persona. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no soy nadie para juzgar, pero lo que te estoy diciendo es una realidad y está en la palabra de Dios. Nadie avanza en su vida espiritual con un pecado en su vida. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y aléjate de tu pecado. Y te digo algo, la libertad que vas a respirar va a ser extraordinaria. No significa que seas perfecto. Probablemente vas a seguir cometiendo errores o vas a seguir teniendo tentaciones,
Pero aquí lo importante es la forma en la que tú vas a actuar ante las tentaciones y la forma en la que vas a actuar ante esos errores. Eso es lo que va a determinar la forma en la que tú vives y la forma en la que tú disfrutas de esta libertad. El arrepentimiento trae libertad. Cuando uno se arrepiente genuinamente, uno es verdaderamente libre. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí y hablarle a las personas que están pasando por un proceso en el que se están alejando del pecado, se arrepintieron del pecado y están en ese proceso donde están sufriendo las consecuencias. Y a ver, yo sé que no es fácil, no es nada fácil vivir con esas consecuencias, pero yo quiero decirte algo que probablemente te va a dar esperanza. Si el día de hoy tú estás sufriendo las consecuencias de tus acciones, pero por el hecho de haberlo confesado, de haberte arrepentido y de haberte alejado, si tú estás sufriendo las consecuencias, déjame decirte que lo que estás experimentando es la verdadera libertad. Muchas veces ese dolor es un síntoma de verdadera libertad, porque hay algo que te está advirtiendo que hay algo que no está bien en tu vida. Y hay personas tan cegadas por el pecado que no se han dado cuenta que viven en pecado, que no pueden ver que viven en pecado. Por eso, si tú estás pasando por eso, estás pasando por un proceso de parte de Dios y estás alejándote y ya llevas un tiempo alejado del pecado y estás pasando por ese proceso, pero estás sufriendo las consecuencias, quiero invitarte a que de alguna forma tú te goces, porque estás siendo transformado por parte de Dios y está trayendo libertad a tu vida. Ahora, yo quiero que hablemos de la tercera peculiaridad. La primera que menciona Gálatas 5:13 es que Dios nos llamó a libertad. La segunda es que la libertad es una responsabilidad. La libertad es una responsabilidad. Y la tercera es que la verdadera libertad es servir. Así lo dice la palabra de Dios. Dice en la última parte del versículo 13 de Gálatas 5: usen la libertad para servirse los unos a los otros. Qué interesante, ¿no? Primero nos dice, somos llamados a libertad. Después nos dice, no usen esa libertad para vivir en pecado, prácticamente. O sea, eso es como que obvio. Pero de pronto pone un contraste y dice, más bien usen esa libertad para servirse los unos a los otros. Uno pensaría que hubiera puesto algo así como, más bien usen esa libertad para ir a la iglesia y alabar a Dios, o usen esa libertad para ser exitosos en la vida, que pudiera ser algo bueno, pudiera ser algo que si lo leyéramos de esa forma uno piensa, pues es algo bueno. O usa esa libertad para estar bien no sé, para tener éxito en tus empresas, en tus negocios, en tu trabajo, en tu familia. Uno pensaría que de alguna forma eso es algo bueno o que podría encajar perfectamente en esta parte. Sin embargo, en lugar de poner como contraste todo esto que acabo de mencionar, lo que pone como contraste a no usar nuestra libertad para pecar es que usemos nuestra libertad para servirnos los unos a los otros. Y esto me suena a algo que a veces que es difícil como de que tenga cierto sentido común, pero cuando uno lo lee, cuando uno lo aprende, es cuando dices, ok, sí tiene todo el sentido del mundo. Y es que uno es libre cuando sirve. Cuando sirves a los demás, uno es libre. Uno sabe qué tan libre es por la forma en la que sirve a los demás. Uno sabe qué tan libre es en su vida por la forma en la que tú sirves a las personas que te rodean. Tanto a las personas que te aman, como a las personas que probablemente no te aman, o a las personas que simplemente son a lo mejor desconocidos. Pero uno sabe qué tan libre es por la forma en la que amas a todas esas personas. Tú puedes saber qué tan libre eres por la forma en la que amas a la persona que está a tu lado, aunque no lo conozcas, aunque no sepas quién es. Pero si tú puedes amarlo, entonces eres libre. Si tú eres capaz de servirle, entonces eres libre.
Servir es disponerse por amor a las necesidades y deseos de los demás. Lo que muchas personas hacen aquí cuando hablamos de servicio es justamente eso. Hay personas que por amor se disponen a los deseos y necesidades que tú tienes. O sea, hay personas, hay cosas, áreas de servicio que no son nada agradables. Hay áreas de servicio como por ejemplo el estacionamiento, que no es nada agradable, pero son personas que por amor se disponen a las necesidades que ustedes tienen. Son los anfitriones. A veces no es nada agradable ser anfitrión, pero son personas que por amor se disponen a las necesidades que ustedes tienen. Y creo que nosotros debemos de tener siempre la misma actitud en cualquier momento y en cualquier lugar. No solamente aquí. Porque aquí hay personas que son súper serviciales, pero en su casa no. Aquí hay personas que dicen: aquí hago lo que sea, y hasta agarran un trapeador y lo que sea, y la esposa viendo al hermano aquí trapeando y como que, híjole, qué hipócrita. O sea, allá ni tus calzones lavas. Uno tiene que aprender a servir en cualquier lugar, en cualquier contexto. Uno tiene que aprender a servir en todos lados. Claro que el servicio aquí en la iglesia es importante y es valioso, sí. El servicio aquí en la iglesia es importante y es valioso, pero en tu casa también es igual de importante y es igual de valioso. Con tus amigos es igual de importante y es igual de valioso. Uno tiene que aprender a servir a los demás. Y puede ser paradójico que uno piense que la verdadera libertad es servir, porque pareciera ser que servir es como una especie de esclavitud, pero no es así. Porque cuando uno disfruta la verdadera libertad, sabe que lo que menos puede hacer es disponerse a las necesidades, incluso a los deseos de las otras personas. Y esto no es solamente algo que se me ocurrió para complementar esta predicación, no, es algo completamente bíblico. Tan importante es para Dios que nosotros amemos a los demás, que incluso puso como condición el que lo amáramos a Él, el hecho de amar a los demás. Dice: si tú dices que me amas a mí pero no amas a tu prójimo, entonces no me amas a mí. Así de importante y de valioso es. Por eso es sinónimo de libertad el hecho de que nosotros sirvamos a todos. Espiritualmente, servir es la forma más pura de vivir tu libertad. Es la forma más auténtica de vivir tu libertad. El que tú te dispongas a los demás es la forma más pura. Pero la Biblia no plantea un servicio tóxico, un servicio raro, sino lo plantea como una forma en la que podamos encontrar plenitud, esa plenitud que Dios tiene para nosotros. Porque hay algo importante que debes de saber, y es que el egoísmo es una forma de vivir esclavo a tus propios deseos. Ser egoísta es vivir en esclavitud. Y no hay nada peor que vivir esclavo a tus propios deseos. Y uno pensaría: ay, pero eso es que tiene de malo que yo desee algo. No, es que desear algo no es malo. Lo que está mal es que tú quieras desear algo a costa de las demás personas. Que tú quieras desear algo sabiendo que puedes perjudicar a alguien más. Pero es que yo deseo tanto tener esto, pero si tú al momento de comprar eso que deseas tanto vas a dejar sin comer a tus hijos, entonces estás siendo muy egoísta. Y a ver, no solamente hablemos de dinero, hablemos de tiempo también. Hoy en día está mucho esta idea romántica de darme tiempo a mí mismo. Y les digo algo, está bien, es importante. Hay días en los que necesito tiempo para mí mismo. Pero te digo algo, el mejor regalo o la mejor forma de servir a otras personas es con tu tiempo. Tus hijos no necesitan dinero, necesitan de tu tiempo.
Tus hijos no necesitan que les proveas de lujos, necesitan tu tiempo. Tu esposa no necesita que le proveas de lujos, necesita tu tiempo. Y tu esposo no necesita que le proveas de tantos actos de servicio, sino que le des tu tiempo. Aprendamos a servir a los demás, porque esto es una forma en la que nosotros podemos demostrarle nuestro amor a Dios, y en la que nosotros podemos genuinamente y auténticamente ser congruentes con lo que decimos al momento de decir que amamos a Dios. Y al vencer este egoísmo es cuando encontramos esta verdadera libertad. Cuando uno sacrifica este tiempo, incluso recursos, ahí es donde encuentras la verdadera libertad. Y me encanta lo que dice el versículo 14, porque ahorita lo mencionábamos. Dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Extraordinario. O sea, Pablo dice: todo lo que está en la ley de Moisés, en la ley del Pentateuco, todo lo que está en esa ley se resume a una sola cosa: en amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debo de tratar a mi esposo? Ámalo como a ti mismo. ¿Cómo debo tratar a mis hijos? Ámalos como a ti mismo. ¿Cómo debo tratar a mis enemigos? Ámalos como a ti mismo. ¿Cómo debo tratar a mis vecinos? Ámalos como a ti mismo. Y esta forma es la que nosotros podemos encontrar esta libertad congruente. Ahora, ¿te has puesto a pensar para qué estás usando tu libertad? ¿La estás usando para pecar? ¿La estás usando para hacer lo que quieres? ¿La estás usando para algo noble, algo bueno? ¿La estás usando para servir a los demás? ¿Lo estás usando para algo que realmente va a traer algo bueno en tu vida? De alguna forma todos podemos ver que la libertad para los cristianos es algo fundamental. Y hay muchos versículos que hablan acerca de la libertad. Hay muchas referencias. Hay versículos como: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. También dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si se fijan, Dios quiere que nosotros vivamos en libertad, pero en una verdadera libertad. Y lo que me da a entender todo esto es que la libertad nace de una fe genuina. La verdadera libertad nace de tener una fe auténtica en Cristo. Y todo esto te lleva a lo que acabamos de hablar. Esto quiere decir que una fe genuina, que viene de experimentar un amor tan grande como el de Jesús, provoca que en nuestra vida haya libertad. Dios quiere que vivas en libertad. Su deseo es que vivas en libertad. Es más, el secreto para que el reino de Dios funcione es la libertad. Porque de esta manera, si nosotros servimos a los demás, ahí es donde vamos nosotros a poder avanzar en lo que Dios quiere hacer en esta iglesia y en esta ciudad. Pero lo más impresionante de todo es la forma en cómo termina el pasaje que acabamos de leer en el versículo 15. Porque dice: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Hay una versión en inglés, se las traduje porque me gustó mucho cómo termina. Dice: si se muerden y destrozan unos a otros, tengan cuidado, en poco tiempo se estarán aniquilando unos a otros. ¿Y dónde estará entonces su preciosa libertad? Y a ver, no es que esto te lo tomes de forma literal. O sea, no vas a morder a nadie más, no vas a destrozar a nadie más. Pero lo que está haciendo referencia es justamente a lo que sucede en nuestro corazón en relación a las demás personas. Y de nada sirve que tú guardes rencor contra una persona, de nada sirve que tú guardes rencor contra alguien, que tengas amargura contra otra persona,
que tengas un prejuicio con alguien, que te crees ideas equivocadas de una persona. Nada sirve todo esto, porque lo único que estás haciendo es esclavizarte a estas ideas que te llevan a no servir a las demás personas, a no servir a las personas que están a tu alrededor. Todo esto de guardar rencor contra alguien, todo esto de tener amargura contra una persona, todo esto lo único que está haciendo es que tú nada más lo estés destrozando y mordiendo, en términos de lo que dice este versículo, ¿verdad? Aunque hay unos que dicen, no, si me dan ganas de comérmelo, si me dan ganas de destrozarlo. ¿Sabes? Hay que tener mucho cuidado. Si está aquí en la Biblia es porque es algo importante. Si está aquí en la palabra de Dios es porque es algo fundamental. Si no tienes a quien servir, no hay forma en la que puedes ser libre. Porque algunos pueden decir, bueno, pues es que nadie me quiere, nadie me pela, nadie, o sea, puedes andar como el llanero solitario y como tú quieras, pero es que entonces busca a quién servir. Te digo dónde hay personas a las que puedes servir: en los semáforos, en los puentes, en los parques, en el centro de la ciudad. Ahí hay gente que está durmiendo en la calle. Son personas a las que tú puedes servir. Son personas a las que tú puedes servir. ¿Sabes dónde hay quien servir? En tu colonia. Ahí hay personas a las que puedes servir. A la vecina gorrosa. Y si no tienes vecina gorrosa, a lo mejor eres tú. No te creas. Pero ahí tienes a quien servir. A tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a tu familia? Te digo algo, esto no lo digo como jactancia, pero y no soy la persona a lo mejor con más actos de servicio a mi familia, pero hay veces que digo, ¿sabes qué? Hay cosas que yo puedo hacer por mi familia que a lo mejor mi familia pudiera pagar por algo, pero ¿para qué pagan si yo puedo ayudarles a hacerlo? Aprendamos a servir a los demás. Aprendamos a que esto traiga esta verdadera libertad en nuestra vida. Tengamos un corazón dispuesto siempre a servir a los otros, a dejar a un lado el egoísmo y disfrutar de esta verdadera libertad que Dios tiene para nosotros. Lo único que tienes que hacer son 3 cosas. Primero, aceptar el llamado de Dios. Tienes que aceptar el llamado, esta invitación que Dios te está haciendo a vivir en libertad. Segundo, hacerte responsable. Si sabes que hay algo en tu vida que está mal, pedirle perdón a Dios, arrepentirte y alejarte de todo eso y sufrir las consecuencias de lo que estás haciendo, pero hacerte responsable. Pero todo esto no está completo si tú no decides servir a los demás. Mi deseo con esta predicación es que tú salgas de aquí viviendo verdaderamente libre. ¿Cómo? Aceptando el llamado, haciéndote responsable, y que tú salgas aquí con un corazón decidido a servir a las personas que están a tu alrededor. Amén.